La microbiota. Podemos hablar horas, verdaderamente. Se escucha mucho hablar de microbiota y es importante empezar a definirlo. Es el conjunto de microorganismos con los que convivimos. Microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan un lugar, ¿no? Un hábitat. Todas nuestras mucosas, nuestra piel por dentro, está habitada por un montón de microorganismos y hay un beneficio mutuo de esos microorganismos con el huésped, es decir, con nosotros. Son virus, son bacterias, son hongos, son organismos eucarióticos y son arqueas. Convivimos en una relación mutualista. Creo que es importantísimo este campo para cualquier área de la salud, tanto en la salud como en la enfermedad. La microbiota es importantísima. Es un ejemplo de la naturaleza, de cómo pueden coexistir diferentes especies y cualquier alteración o desequilibrio de esta relación puede conllevar diversas alteraciones, síntomas o patologías. Está vinculada con muchísimas enfermedades, está vinculada con muchísimos síndromes. No se saben muchos de ellos si es causa o es consecuencia, pero lo que vamos viendo los profesionales que utilizamos este campo en nuestro trabajo cotidiano es que el tratamiento de la microbiota intestinal, la recuperación del equilibrio de este ecosistema fascinante, conlleva beneficio en cualquier patología, sea tanto elemento causal como sea una consecuencia que acompaña a patologías crónicas o a patologías degenerativas. Existe, o sea, la más conocida es la microbiota intestinal, es el lugar más colonizado de microorganismos en nuestro cuerpo, es el intestino, pero también tenemos una microbiota oral, tenemos una microbiota vaginal, tenemos una microbiota incluso pulmonar. Hasta hace poco se pensaba que el pulmón era estéril, pero bueno, pues gracias a los avances tecnológicos ya se sabe que hay una microbiota en el pulmón estable y que beneficia al huésped. Es un campo en constante evolución, estamos en constante aprendizaje y creo que tiene un futuro, ya tiene un presente de mucho peso, pero tiene un futuro enorme en cualquier campo de la salud. La alteración de la microbiota se denomina disbiosis. El equilibrio de todos estos microorganismos se llama eubiosis y es el desequilibrio disbiosis. Existen muchos tipos de alteraciones de la microbiota, muchos tipos de disbiosis que evidentemente necesitarán un abordaje terapéutico diferente. Por ejemplo, puede ser que tengamos menor número de microorganismos del que se estima adecuado. Eso es un tipo de disbiosis por carencia, por un bajo recuento total de microorganismos. Podemos tener un desequilibrio entre los diferentes grupos, que haya excesivas bacterias proteolíticas, podemos tener una falta de determinadas bacterias, por ejemplo, si nos faltan las bacterias encargadas de la inmunomodulación, pues podemos tener problemas en el sistema inmune, podemos tener problemas de tolerancia oral, podemos tener problemas con la tolerancia a los alimentos. Pueden faltar las bacterias que se encargan del mantenimiento de la capa de mucus. La microbiota vive en la capa externa del mucus y si este hábitat no está bien, pues evidentemente vamos a tener problemas para mantener de forma estable a nuestras microbiotas. Puede haber un crecimiento de determinados patógenos, por ejemplo la cándida. Cándida todos lo asociamos a un hongo malo, negativo para la salud, pero cándida vive con nosotros y cumple unas determinadas funciones. El problema es el desequilibrio y el que haya un crecimiento excesivo de esta especie. Pero siempre vamos a ver las cosas desde un contexto total. No es lo mismo tener mucha cándida y el resto de bacterias en equilibrio que tener mucha cándida y un desequilibrio completo de la microbiota. No es lo mismo tener un aumento de determinadas especies
pero conservando más o menos el equilibrio de todo el medio, que tener una pérdida total de todas las especies. La microbiota tiene muchísimas funciones, funciones metabólicas, funciones inmunes, nos aportan vitaminas, nos aportan enzimas. La cantidad de funciones que tiene microbiota, solo con estudiar eso nos podemos dar cuenta de la gran importancia que tiene mantener este sistema en óptimas condiciones. Es por ello que para mí, en cualquier tratamiento, antes de suplementar, antes de tratar de solucionar otro tipo de cosas, siempre empiezo por una estabilización del ecosistema intestinal, por una recuperación de la salud intestinal. De esa manera, cuando demos posteriormente aportes, suplementos o cualquier tipo de tratamiento, vamos a optimizar cualquier aporte que podamos dar. Un ejemplo muy claro es que si tengo un problema de asimilación intestinal, de poco me va a servir el aporte de nutrientes. Mientras que si tengo un buen sistema intestinal, una buena asimilación intestinal, va a repercutir rápida y muy positivamente cualquier aportación. Otro de los conceptos que cada vez escuchamos más y que tiene una relevancia enorme es el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Tenemos que entender que un aumento de permeabilidad intestinal va a permitir el paso a sangre, nada más y nada menos, el paso al sistema linfático de sustancias tóxicas, de alimentos en proceso de digestión, de incluso restos bacterianos o bacterias o microorganismos. Es decir, todo eso que está en el intestino va a pasar a sangre y eso va a poder desencadenar todo tipo de problemas, pero desde luego una intoxicación sistémica y una respuesta inmune inmediata, porque vamos a poner el sistema en alerta frente a un montón de cosas extrañas que están circulando en sangre. Entonces, esto, dependiendo del individuo, dependiendo de sus patologías, dependiendo del contexto, puede desencadenar cualquier problema. Esto es decir, una filtración masiva de tóxicos y sustancias antigénicas a sangre puede conducir a problemas metabólicos, a problemas nerviosos, a problemas hepáticos, que es el primero que va a sufrir este aumento de permeabilidad intestinal. Lo podemos relacionar con de todo. Podemos estudiar a fondo un eje, sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, podemos establecer un eje, un camino, una vía entre pulmón e intestino, entre corazón e intestino, entre riñón e intestino. Es muy fácil, conociendo un poco la anatomía, establecer las diferentes vías por las que podemos enfermar a partir de un aumento de permeabilidad intestinal. Por ello, este síndrome cada vez lo conocemos más. Y por otro lado, secundario a un aumento de permeabilidad intestinal, podemos desarrollar unas sensibilidades alimentarias que además suelen ir en aumento. Es decir, el sistema inmune, al encontrar fragmentos de comida no digerida, o sea, restos alimentarios no bien digeridos en sangre, se va a poner en marcha y se va a poner a luchar contra el alimento. Y esto va a hacer que nuestro cuerpo responda frente a determinados alimentos como que fuera un enemigo. Y además esto va en aumento, es decir, esas respuestas inmunes, luego aparecen las respuestas cruzadas y acabamos teniendo un montón de sensibilidades alimentarias. Esto es en concreto la alergia alimentaria tipo 3, mediada por IgG, anticuerpos IgG, que comúnmente y erróneamente llamamos intolerancias, pero sería alergia alimentaria tipo 3 o alergia retardada. Este es otro de los campos, yo creo que en total auge. Cada vez en la clínica nos encontramos más personas que vienen planteando que ya no saben qué comer porque todos les sienta mal. Y el origen puede estar en un aumento de la permeabilidad intestinal.